Para acabar el tema, vamos a estudiar el apartado que se llama fórmulas químicas. Bien, pues, ¿qué es una fórmula química? Bueno, pues una fórmula química es una representación de las sustancias químicas en las que aparecen los elementos que las forman y la proporción en la que se encuentran. Vale. Eh, entonces, aquí aparecen dos palabras clave. Primero, los elementos, que los forman y luego la proporción en la que se encuentran. Vale. Que sepáis que para escribir una fórmula química, pues hay que seguir una serie de reglas que no las vamos a estudiar en este curso. Entonces, vosotros, si os doy el nombre de una sustancia, no vais a poder saber cuál es su fórmula. Y al revés tampoco. Si os doy la fórmula, no vais a poder saber cuál es su nombre porque no conocéis las reglas que usan los químicos para escribir estas fórmulas. A veces las fórmulas son tan sencillas que no las sabemos de memoria. Y vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a empezar, como digo, viendo algunos ejemplos. Todos conocemos la sustancia que llamamos agua. La conocemos e incluso nos la bebemos. Bien, pues esa sustancia está formada por hidrógeno y oxígeno. Vale, pues ya sabemos cuáles son los elementos que la forman. Bien, para indicar la proporción se usan unos numeritos que son subíndices que nos indican, pues eso, la proporción en la que están estos elementos formando parte de esta sustancia. En concreto, en el agua, cuando escribimos la fórmula, escribimos H2O, como todos sabéis. ¿Y qué significa eso? Significa que hay dos átomos de hidrógeno por cada un átomo de oxígeno. ¿Vale? Cuando no hay nada aquí al lado, suponemos que hay un 1, aunque este 1 nunca se escribe. Bien, con otro ejemplo, que no sé si conocéis, pero que seguro que el nombre os suena. El ácido sulfúrico. ¿Mm? Vale. El ácido sulfúrico es una sustancia que está formada por hidrógeno, azufre y oxígeno. Esos son los tres elementos que lo forman. Bien, ¿cuál es la proporción en la que se encuentran? Pues para indicar la proporción en la que se encuentran, pues de nuevo escribimos subíndices. En este caso, en el caso del ácido sulfúrico, esta fórmula la obtendríamos usando estas reglas que no vamos a estudiar este año en tercero de la ESO. Entonces, esos subíndices son los que estoy poniendo ahora mismo, ¿vale? H2SO4. ¿Qué significa? Pues que por cada átomo de azufre que tenemos, vamos a tener 4 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Bien, otro ejemplo, pues este de aquí. Vamos a escribir la sustancia cloro. Pues el cloro está formado, la sustancia cloro está formado por el elemento cloro únicamente. Pero digamos que la unidad de esta sustancia no es Cl, sino que es Cl2. Esto responde a la finalización de uno de los vídeos anteriores en las que yo decía que había cierta ambigüedad, cierto problema a la hora de referirse a algunos elementos o algunas sustancias simples. Había cierta confusión, ¿vale? Pues mira, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? El elemento es Cl
y la sustancia química es Cl2 y los dos se llaman cloro. Se pueden llamar de otra forma, este de aquí, pero bueno, también se puede llamar cloro. Otro ejemplo, voy a escribir aquí, el ozono, ¿vale? El ozono es una sustancia formada por oxígeno, ¿vale? ¿Y en qué proporción? Pues igual que antes, cuando escribimos la fórmula, la unidad de ozono no es O, sino que es O3. ¿Vale? Para poder entender esto, haría falta pues, estudiar más química que la que podemos estudiar este curso. Voy a poner otros ejemplos y para ello voy a cambiar de color porque son ejemplos distintos. Voy a escribir la fórmula de la cal. De la cal. La cal, cal es un nombre genérico, ¿vale? Su nombre químico sería el hidróxido de calcio, ¿vale? Hay dos tipos de cal, pero bueno, tampoco vamos a entrar ahora. Bien, ¿cómo sería esta cal? ¿De qué elemento se forma? Bueno, pues se forma con calcio, con oxígeno y con hidrógeno. ¿En qué proporción están? Bueno, para saber en qué proporción me hacen falta los subíndices, ¿vale? Este es un ejemplo distinto de los anteriores por dos cosas. Primero, porque se mete entre paréntesis estos dos elementos. ¿Qué significa? Pues que tengo dos de este y dos de este. Entonces lo meto entre paréntesis porque estos dos funcionan como si fueran juntos. ¿Vale? Bien. Otro ejemplo. La sal común. La sal común es el cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Vale, pues el cloruro de sodio está formado por sodio y cloro. ¿En qué proporción? Pues muy sencillo, en una proporción 1:1, ¿vale? Creo que tengo por aquí todavía el cloruro de sodio, es este, ¿recordáis? Que lo enseñé el vídeo anterior. Vale, pues proporción 1:1. Hay un átomo de sodio por cada átomo de cloro. Bien, me llevo esto. Bueno, como me quedan colores, os voy a escribir otro caso más, que es el caso del ácido acético. El ácido acético es el ácido del vinagre. Y el ácido acético está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pertenece a un conjunto de sustancias distintas de estas de aquí arriba, que se estudia como en una química distinta, de la que tampoco voy a hablar. Y la fórmula sería esta. La voy a escribir aquí, CH3COOH. Fijaos cómo el carbono aparece en dos posiciones distintas y el oxígeno, en vez de aparecer como O2, aparece como OO. Vale. Esto también obedece a estas reglas que, como os dije, no nos toca estudiar. De hecho, las reglas para escribir estas fórmulas se estudian en primero de bachillerato y estas de aquí arriba se estudian en cuarto de secundaria para aquellos que vayan a hacer física y química en estos dos cursos que vienen. Bueno, vamos a hablar un poco del significado que tienen estas fórmulas, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué significado tiene. Bueno, el significado prácticamente lo tenemos en la definición, pero me gustaría que distinguiéramos entre dos casos, entre dos tipos de sustancias. Vale, la primera son sustancias covalentes. ¿Qué son sustancias covalentes? Pues como expliqué en vídeos anteriores,
son sustancias en las que los elementos que las forman están unidas por enlaces covalentes, por uniones covalentes. Para eso, las sustancias que las forman, los elementos que las forman, tienen que ser no metales. ¿Vale? Pues si os fijáis, todas las sustancias amarillas son sustancias covalentes, porque están formadas por elementos no metálicos. Bien, ¿qué significado tiene entonces la fórmula del agua? Vale, pues cuando escribimos el agua, esa fórmula, estamos refiriéndonos a una molécula, a una unidad, a la unidad molécula, esa unidad independiente de la que os hablé en el tema anterior. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué ocurre? ¿Qué otra opción tenemos? Pues tenemos la opción de las sustancias iónicas. ¿Mm? Cuando escribo una fórmula de una sustancia iónica, y para que sea una sustancia iónica tiene que ocurrir que se enlace, que se una un metal con un no metal, cuando escribo la fórmula de una sustancia iónica, subrayo en verde porque estoy aquí, por ejemplo, para este caso, yo no quiero decir que esto sea una molécula. Sí es una unidad, pero es una unidad, una celda unidad. Es decir, la fórmula en las sustancias iónicas no me indican moléculas, me indican celdas, la composición de las celdas unitarias. ¿Mm? O las celdillas unidas, ¿vale? La celda unitaria. Vale, pues como digo, cuando yo escribo una fórmula de una sustancia iónica, no digo que haya un átomo de sodio unido a un átomo de cloro, sino que los átomos de sodio y átomos de cloro están unidos en una proporción 1 a 1. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una vez que sabemos esto, vamos a pasar al siguiente apartado que ya sí que cierra el tema y es el apartado de masa molecular o masa de la unidad de fórmula o unidad fórmula. Bien, vamos a hacerlo con algunos ejemplos del apartado anterior. Por ejemplo, vamos a calcular la masa del agua. ¿Vale? Vamos a calcular la masa del agua. Bueno, pues para calcular la masa del agua, yo os recomiendo que miréis la fórmula del agua y que la miréis de derecha a izquierda. Que veáis que aquí empieza por un 1. Yo voy a poner aquí un 1. Y que aquí me encuentro después el oxígeno, cuya masa es 16. Y después voy a pasar al hidrógeno, pues voy a poner un más. Y ahora tengo un 2, pues voy a poner un 2. Y ahora tengo el hidrógeno, cuya masa es 1. Estas masas las he sacado de la tabla periódica, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo 16 más 2, tengo 18. Esto significa que la masa molecular del agua es 18. Otro ejemplo. La masa del ácido sulfúrico, H2SO4. Bien, la masa del ácido sulfúrico, si empiezo a leer la fórmula desde la derecha, tendré 4 por 16, que es el oxígeno. Ahora ya paso al azufre, que sería 32 más 2 veces el hidrógeno. Y si mis cálculos no fallan, la masa del sulfúrico sería 98 unidades, ¿vale? 16, 32, 64, 96 y 2, 98. Vale, parece que está correcto. Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos, por ejemplo, al caso del cloro. Fácil, ¿no? Vale, pues en el caso del cloro simplemente es
2, porque tengo aquí un 2, por la masa del cloro, que es 35,5, y esto me da un valor de 71 unidades. Bien, pues así se calcula las masas moleculares, porque si os habéis fijado, todos estos son moléculas. Bien, y vamos a ver el caso de algunas fórmulas que responden no a moléculas, sino a celdas unidad. Entonces lo que se calcula no es la masa molecular, es la masa de la unidad fórmula. Bien, pues voy a cambiar de color para hacerlo y me voy a meter, por ejemplo, en el NaCl. Venga, vamos a calcular la masa de la sal, del cloruro de sodio. Bueno, pues la masa del sodio, si no me equivoco, era 23 y la masa del cloro es 35,5. Por tanto, aquí tendré 58,5 unidades. 3 y 5, 8, 2 y 3, vale, parece que está bien también. Bueno, pues vamos allá. Vamos a calcular otra fórmula con alguna cosilla rara para que la veáis. Vamos a calcular la fórmula de la cal. Vale, la fórmula de la cal era la fórmula del hidróxido de calcio. Sería este. ¿Vale? Y lo raro es que tiene un paréntesis, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve esto. De derecha a izquierda, 2. ¿Paréntesis? Venga, pues paréntesis. Hidrógeno, 1. Más oxígeno, 16. Y ya está. Cierro el paréntesis. Ahora me voy al calcio. Más el calcio, que es 40. ¿Vale? Y ahora sería 1 más 16 sería 17, por 2, 34, más 40, pues 74 unidades. Bien. Voy a poner aquí, voy a calcular la masa de otra sustancia para que también veas cómo se hace. Una sustancia con paréntesis muy rara. Sería esta. Voy a escribirla aquí. NH4, 2S. Listo. ¿Vale? Bien. Pues esa sustancia sería, empezamos de derecha a izquierda. Azufre, 32. Más. Ahora, este 2. Me encuentro un paréntesis. Pues venga, paréntesis. Ahora, voy por el 4 por 1. Por 1 porque es la masa del hidrógeno. 4 por 1 más el nitrógeno, que es 14. Cierro paréntesis y ya lo tengo. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto me da esto? Pues sería 4 por 1, 4. 4 más 14, 18. Por 2, 36. 36 y 32 son 68. Pues sería la masa de esto sería 38. ¿Vale? Repaso. 4 por 1, 4. 4 más 14, 18. 18 por 2, 36. 36 y 32 son 68. Exacto. Bueno. Vale. Bien. Pues mira, como puse también la formulita del ácido acético, vamos a calcular su masa. Vamos a calcular la masa del ácido acético. Y ahora después os cuento algo sobre esos dos amarillos de arriba. Vale. Bueno, pues empiezo desde aquí. Hidrógeno, 1. Más oxígeno, 16. Más oxígeno, 16, ¿vale? Más carbono, 12. Cada vez que cambio de elemento pongo un más. Ahora me voy a este que es H3. Entonces sería el 3 por el H, que es 1. Y ahora me queda el último carbono, sería 12. ¿De acuerdo? Esto lo voy a dejar para que lo hagáis vosotros, ¿vale?
Esto da un resultado en unidades. Y como digo, me voy a parar en esta parte de aquí porque estos no son moléculas, sino que forman redes cristalinas. ¿Por qué forman redes cristalinas? Porque si os fijáis, intervienen... Ah, bueno, este no, ¿vale? Borro. Estos dos, ¿de acuerdo? Estos dos de aquí forman redes cristalinas, estos dos, ¿vale? Estos dos. Eh, y, y estos dos forman redes cristalinas porque tengo un metal, por ejemplo, aquí está el sodio, aquí está el calcio, ¿vale? Y una parte no metálica que sería esta parte de aquí. Pues entonces, redes cristalinas, enlaces iónicos, por tanto, y estos no son moléculas. Entonces, esta masa que yo he calculado, ¿de qué es? Pues es la masa de la celda unitaria, ¿vale? La masa de la celda unidad. Yo aquí he calculado la masa de la celda unidad. Lo que el libro llama la masa de la unidad fórmula. Lo mismo da. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos terminado la teoría. Así que iré subiendo ejercicios para que vayáis haciendo y practicando todo lo que habéis aprendido en este tema, que espero que haya sido mucho. Nos vemos.